Disociados, el podcast sobre drogas con la dosis exacta de evidencia y reducción de daños. Buen viaje. Ok, bienvenidos a Disociades. ¿Cómo están, oigan? Hey, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de por fin estar grabando esto por tercera vez. Ay, sí, la verdad es que qué emoción de estar de vuelta detrás de los micrófonos y más con dos queridísimos e inteligentísimos amigos que son Mario y Drux. Pero pues ya, listos para hablar de drogas y de otras cosas divertidas. Sí, claro, mira, para empezar creo que tengo que presentarme porque pues no lo he hecho, no en ningún lugar. Bueno, a no ser que me sigan en mis redes sociales, que vamos a hablar de ellas al rato. Pues no me conocen. Entonces, bueno, yo soy Andrés Portilla, mejor conocido como Drux o Pharmadrux. Y pues bueno, soy experto en sustancias, soy maestro en farmacología y doctor en investigación en medicina. Pero hice farmacología, así que bueno, sigo siendo experto en sustancias y soy también activista de las sustancias psicoactivas, de las drogas y activista farmacéutico. ¿Y ustedes qué tal? ¿Se quieren presentar? Yo soy Mario Mendo, soy un güey como cualquier otro y muy interesado en platicar de estos temas relacionados con drogas aquí con mis dos amigos expertos. Bueno, tú también eres experto, Mario, desde distintos planos. Bueno, yo soy Ricardo Baruch y yo llevo muchos años trabajando en temas de salud pública, tengo un doctorado justamente en ciencias de la salud y he trabajado mucho el tema de reducción de riesgos y daños, políticas de drogas, salud sexual y reproductiva desde organizaciones de la sociedad civil, también con medios de comunicación. Y pues muy contento de arrancar este proyecto que además sentimos que hacía muchísima falta porque pues no sé, es una conversación que permanentemente obviamente está tanto en la sociedad, en los medios, pero pues también están pasando muchas cosas en nuestro país que dijimos, este es el momento de tener un espacio para poder platicar de estas cosas, sí desde la ciencia, pero también un poco desde la política, desde ser usuarios, desde ser gente que le interesan estos asuntos, ¿no? Sí, exacto, por supuesto. Entonces, por eso creemos que en este episodio tenemos que hablar de las 6 razones más importantes por las cuales tenemos que hablar de sustancias. Y la mejor es la sexta, así que quédense. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Y justamente la primera razón por las cuales consideramos que es muy importante hablar sobre el tema de drogas o sustancias psicoactivas, ya después nos iremos metiendo en cuáles son las palabras más adecuadas, pero ahorita lo vamos a dejar así como más general. Tiene que ver con la enorme disponibilidad de las sustancias, por lo menos aquí en México, pero también en América Latina, y también el aumento en consumo que ha habido en los últimos años. Y esto, por un lado, se ve, digamos que desde lo anecdótico y desde lo que uno ve cuando sale a las calles, al antro, a los festivales, pero también existen diferentes cifras que nos dan luz al respecto, ¿no? Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con que, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, que ahora ya no se llama así, la última se llama ENCODAT, porque incluía tabaquismo, pero que de hecho ahora formalmente ya no existe, que queremos que siga existiendo, sí muestra cómo a través de los años ha habido un aumento del consumo de algunas sustancias ilegalizadas, ¿no? Hasta llegar a un 10.3% en el 2016, que es lo último que tenemos, pero es muy probable que ya haya subido, ¿no? Entonces pareciera que este 10% no es tanto de los adultos en México, pero en realidad sí es una población muy significativa. Y otra de las cosas que también nos muestra, por ejemplo, esta disponibilidad mayor tiene que ver con el aumento de decomisos. O sea, hemos visto cómo, o por lo menos los medios de comunicación nos muestran año con año, cómo de acuerdo con cifras del gobierno se han multiplicado los decomisos de diversas sustancias. Por ejemplo, de cocaína se duplicó en los últimos años, pero en algunas sustancias, como es el caso de la metanfetamina, aumentó en un 1000% estos decomisos, ¿no? Entonces esto nos está diciendo que hay mucha droga allá afuera, que México ya no es necesariamente este país de tránsito, sino también un país donde se consume, y por ello pues tendríamos que estar mucho más atentos a esta situación, ¿no? Sí, de hecho, como tú dices, hay una proliferación en cuanto al alcance de las sustancias, de sitios donde puedes accesar a ella, como dices, que somos un país de consumo, o sea, como decías, fiestas, festivales, en Instagram, en el internet, en el internet de las cosas. Hay incluso aplicaciones ya muy sofisticadas con unos catálogos como muy amplios, incluso en espacios públicos, ¿no? Como si, no sé, si vas a la Estela de Luz, qué sé yo. Claro. O incluso hay clubes, como los clubes canábicos, donde hasta vas y te tramitan tu amparo de entrada, ¿no? O sea, y mercados como este que decíamos de Tonalá, donde también ves cualquier cantidad de sustancias y sí, una proliferación impresionante.
Claro, sí, la disponibilidad, ¿no? Lo cual eso nos puede llevar al punto número 2, ¿no? Que, digo, no referente a la discusión que está aquí llevando Ricardo, pero pues sí otro punto importante, ¿no? Que es justamente como las campañas publicitarias, ¿no? La disponibilidad de esta información, pero digamos como que viene de otras instancias gubernamentales, no necesariamente del público, como decías, ¿no? Que en Internet pues hay un chingo ya de información de todo tipo. Que bueno, desafortunadamente pues mucha de esta información pues aportan más bien a la desinformación, ¿no? Que justamente es un poco lo que queremos clarificar con este podcast, como que reducir un poco esa brecha de desinformación que existe, ¿no? Allí en la población en general, en el mundo. Ándale, y nada más antes de pasar al punto 2, sí, esto que dices, o sea, el hecho de que hay más disponibilidad, mayor consumo, pues nos lleva a pensar que debería también existir más información, porque pues al estarte enfrentando en todos lados con esta posibilidad, por ejemplo, de comprar, de que alguien te regale, etcétera, pues es importante que si uno decide hacerlo, ¿no? Pues lo haga informado sí, y teniendo incluso acompañamiento, ¿no? En ciertas circunstancias. Pero pues lo que está pasando es que no existe esto y por eso tenemos que abrir espacios como este. Pero bueno, Mario, cuéntanos el punto número 2 de por qué hacemos este podcast. El punto número 2 de por qué estamos hablando de drogas son las campañas gubernamentales. Hay una invasión de campañas de infundir miedo sin ninguna evidencia, en las que estas suponen que cualquier consumo de sustancias y dosis pues es terrible, ¿no? O sea, como que todo por igual. Entonces esto reduce en realidad la problemática que hay actualmente. Estas campañas ni siquiera te dicen en su mayoría de las veces dónde acudir si quieres accesar a un servicio de salud. Simplemente juzgan el consumo y entonces esto sigue perpetuando los estigmas que hay. Se basan únicamente en prejuicios, en suposiciones y pues estos entonces pues no triunfan, ¿no? Únicamente, entonces al contrario, generan consecuencias negativas en perjuicio de la salud, incluso de los derechos humanos, ¿no? Y de hecho dejan de lado algunos costos beneficiosos que podrían tener el uso adecuado de algunas sustancias, ¿no? Claro. Entonces, como vemos, estas campañas no tienen una visión de salud, sino que no atienden a la salud. Lo que atienden son pues cuestiones punitivas. Este populismo punitivo que te dice, yo Estado te estoy advirtiendo que no las consumas. Y es tu responsabilidad consumidor. Entonces eso es finalmente lo que dicen con estas campañas. Claro, te estoy cuidando entre comillas. Exacto. Yo cumplí, ¿no? En decirte que no debes hacerlo. Si lo hiciste, es tu problema. Pero eso es un problema porque justamente la era prohibicionista no reduce el consumo. Lo único que pasa es que aumenta la violencia, aumenta la corrupción y los consumidores son afectados porque ellos no pueden accesar a servicios de salud porque ni siquiera saben dónde ir, porque no preguntan, porque son criminalizados, tienen que estar encerrados con miedo porque son criminalizados, ¿no? Entonces, eso es el problema. Lo que se tiene que hacer es cambiar este enfoque a una política con visión de reducción de daños y riesgos donde haya un acompañamiento y una participación del Estado, ¿no? Donde se creen otros espacios, porque finalmente en estas eras, no prohibicionistas, justamente hay servicios de salud y la gente sí acude a ellos porque no tiene miedo a las represalias. Cuando hablo de consumidores, yo también me asumo como consumidor, se sabe, ¿no? Y entonces se nota. De hecho, hay un ejemplo que está bien chido porque, te dice muy, muy claramente cómo debe de ser, cómo se aplica esta responsabilidad del Estado, ¿no? Que no debe de eximirse, no debe de lavarse las manos en su deber de salud. Y esto es con un ejemplo con unas ratas. Entonces hay esta rata que se le condiciona, donde se le suministra agua con cocaína y agua sin cocaína. Entonces en este experimento la rata se vuelve se vuelve loca con el agua con cocaína, ¿no? O sea, se queda pegada ahí. Y a partir de ese experimento uno puede concluir, es responsabilidad, trasladándolo a personas, es responsabilidad de los consumidores del consumo. Pero en este enfoque justamente se está aislando a las personas como si los consumidores fueran entes abstraídos que no tuvieran un entorno. Claro.
Se hace otro experimento donde ahora esta misma rata también se le condiciona, pero ahora hay muchas más ratas, amigas ratas, la feria de la rata. Y entonces ahora lo que vamos a ver es que la rata, a pesar de tener el acceso libre a la cocaína, no regresa a ella, porque entonces ahora tiene espacios enriquecidos, tiene amigas donde ahora ya no necesariamente regresa ahí. Entonces la ruedita y estas cosas. Sí, la ruedita y todo esto. Entonces ahora lo que podemos ver es que esta problemática en realidad obedece a otra dimensión y no necesariamente a las sustancias per se, ¿no? Claro, sí. Vi es que ese experimento fue realizado en Canadá, ¿no? En los 60. Alexander. Exacto, por un psicólogo. Está increíble, lo pueden checar. Y sí, justamente después, como Canadá es uno de los países, ¿no? Como, de los vanguardistas en regular adoptar estas formas de cuidados, ¿no? De reducción de riesgos y daños, estas visiones. Replicaron también un estudio con humanos en las calles en donde les daban una dosis de metanfetamina o $5. Y entonces, pues bueno, la mayoría de los usuarios de metanfetamina elegían la metanfetamina sobre los $5. Pero ¿qué pasaba si ahora daban $20? Ahora elegían los $20, ¿no? Entonces, pues todo tiene que ver con las opciones disponibles, ¿no? Claro. En tu entorno. Y pues bueno, también sabemos que pues Canadá también es un país pues progresista y que tiene pues muchos lugares de recreación y muchas como formas o posibilidades para que brindan a la población pues actividades, ¿no? Para justamente pues tener espacios de recreación, y de diversión. Claro, no, sí, mira el Estado en su responsabilidad en temas de salud. Sí, y además, o sea, me parece increíble cómo pues en muchos países de América Latina, incluyendo México, por supuesto, pues se apuestan, ¿no? a estas campañas que refuerzan el estigma, como ya decías, Mario, y que las escuchamos en todos lados. Yo por lo menos prendo la radio en la mañana para escuchar las noticias y en cada corte comercial hay una de estas anuncios de que si te vas a meter ácido muriático y veneno para rata y no sé qué. Y es muy cañón eso. A ver, eso, o sea, si yo soy un consumidor, honestamente, a muy pocas personas les van a decir, pues entonces ya no lo voy a consumir porque tiene veneno para rata, ¿no? Y por el contrario, si yo tuviera estas opciones, como por ejemplo lo que existe a través de, por ejemplo, las utopías en Iztapalapa, ¿no? O sea, que brindan espacios recreativos, culturales y que además hay un servicio para, en caso de que seas consumidor y quieres reducir riesgos, quieres dejar de consumir, tienes esta opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de enfoques, pues sí pueden tener mucho más beneficios para las personas que no quieren consumir o que quieren dejar de consumir versus a esta estigmatización que solamente te va a hundir más en la clandestinidad. De hecho, les comparto un dato muy breve que es bibliografía Drugs no publicada, en la que estas campañas de miedo, ¿no? Sin evidencia, como las que platicamos, estas del fentanilo mata y la cannabis te engancha y la metanfetamina, la cannabis sí daña y la metanfetamina te engancha, etc. O sea, como en los años 30 en Estados Unidos igual se hizo una campaña basada en el miedo y muy racista, en la que decía que la marihuana, y utilizaban el término marihuana justamente para asociarlo con los mexicanos, volvía loca a la gente, o sea, y violenta. Entonces, que el consumo de la cannabis hacía que los migrantes indocumentados mexicanos, al consumirla, violaban a las mujeres y que además iban a pervertir a sus hijos, a sus niños blancos. O sea, es un escándalo, ¿no? Ese tipo de cosas. Terrible, sí. Vale, pues ¿por qué no vamos al número 3? Sí, que está ligado un poco con lo que estamos hablando ahorita. Creo que uno de los como puntos más importantes como a reconocer de toda la problemática ahorita sobre política de drogas es que, pues bueno, toda esta información al gobierno pues como que lo pone en jaque, ¿no? Porque de alguna manera ha utilizado ahorita ya a las drogas como una herramienta política, ¿no? En donde pues la utiliza para combatir contra sus contrincantes o para ganar votos, ¿no? Entonces, pues, híjole, estamos en una posición pues muy difícil porque, pues bueno, como herramienta política, pues es un elemento muy importante, ¿no? Para comenzar a cambiar las cosas. Y entonces en el país, en México, hablando de fentanilo, bueno, el punto es fentanilo en México y / metanfetaminas. Pero bueno, creo que aquí lo más importante de reconocer es que como que estamos creyendo ahorita que el fentanilo está en todas partes de México, pero no, en realidad está localizado en ciertas regiones, sobre todo en zonas fronterizas con Estados Unidos. Claro.
Hay unos reportes como de que están empezando a ver fentanilo en sustancias, como lo utilizan para adulterar otro tipo de moléculas, otro tipo de drogas, ¿no? Como podría ser la metanfetamina, la cocaína, justamente porque se necesita tan poco para producir un efecto, pues, del efecto que produce el fentanilo, que es un poco sedante y relajante, ¿no? Bastan como 5 granos de fentanilo como para generar una sobredosis en una persona, ¿no? Entonces, con tan poquito que tienes para poder adulterar una sustancia y entonces pues generar quizás un efecto más adictivo, ¿no? en esta sustancia. Y bueno, entonces está el miedo de que esté en todas partes, pero bueno, no. Hay que primero como que meternos bien a los reportes que se están lanzando ahorita, ¿no? A los comunicados, para que no empezar a difundir información falsa. Y bueno, sí reconocer como un problema que está sucediendo a nivel frontera en México, ¿no? Y luego también hay que ver que el fentanilo está siendo como un problema geopolítico global porque está en medio de 2 potencias, ¿no? Ahí escuchaba la otra vez a Viri Ríos decir que hay un uso semántico de esta situación, como que se están aprovechando, diciendo que México no es productor, sino más bien China, ¿no? Como que le están echando la bolita a China. Claro. Pero eso es porque en China se consiguen los precursores sintéticos para poder cocinar o sintetizar el fentanilo. Y entonces ahí decía, ¿no? Ahí decía un análisis como de que están haciendo este juego semántico de las palabras como para México lavarse las manos, ¿no? López Obrador decir, aquí no está sucediendo nada, ¿no? Pero no, es un hecho, o sea que sí ya han reportado, ¿no? La DEA y también SEDEMA que en México se cocina fentanilo y se exporta a Estados Unidos, ¿no? Así la DEA anualmente decomisa 500,000 tabletas de fentanilo. Y pues bueno, uno de los más grandes laboratorios a nivel mundial están aquí en México. Y no solo, bueno, ahí para poder atender esta problemática creo que deberíamos de revisar o sea, llegar a la raíz. Y la raíz pues sería volver a voltear a ver a Estados Unidos. Porque, pues bueno, ahí ellos tienen un problema del dolor ya desde hace mucho tiempo. Ellos no tienen un sistema de salud público. Y entonces pues le está costando mucho trabajo atender la salud de todas las personas. Y por eso empezó todo este embrollo de los opioides allá en Estados Unidos, al utilizar pues morfina, codeína, y bueno, y otros derivados de opioides, hasta ahorita con el fentanilo, ¿no? Que tiene 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Y entonces, pues es un problema bilateral, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? O sea, no podemos resolverlo aquí en México si Estados Unidos no resuelve su problema, ¿no? de salud. Claro, porque ya sí se está consumiendo en masa casi, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Y bueno, y otra cosa importante es que tenemos que reconocer que el fentanilo tiene un uso médico, ¿no? O sea, que se utiliza en quirófanos para anestesiar o para tratar a pacientes terminales, ¿no? Como aquellas personas que viven con cáncer. Y pues bueno, las medidas que ha intentado tomar el presidente, como querer prohibir el fentanilo pues, de uso médico, es algo que no va a solucionar el problema. Al contrario, nos va a poner todavía peor, ¿no? a la población, porque pues ahora que vamos a utilizar cuando nos metan a quirófano, ¿no? Digo que porque es súper efectivo, ¿no? El fentanilo. Claro, sí, no, y es interesante cómo, o sea, este fenómeno de consumo en Estados Unidos nos afecta tanto, pero por el otro lado, la otra droga que hablabas, ¿no? Metanfetamina, o sea, también se está produciendo en México igual que el fentanilo, pero esa sí se está quedando, digamos que, y sí se está, digamos que generalizando un consumo en varias partes del país, y que además es un consumo que también tiene como múltiples dimensiones, ¿no? O sea, pero hemos escuchado, por ejemplo, como jornaleros, campesinos, traileros, trabajadoras sexuales utilizan esta sustancia porque es una droga estimulante, ¿no? Que les permite tener más energía, mantenerse despierto, no tener tanta hambre. Entonces, cuando uno pone estas dos sustancias sobre la mesa, pues sí se asusta porque dices, chino, o sea, estamos así como en la peor situación del mundo, pero afortunadamente no estamos todavía allá.
Y justamente por eso deberíamos hablar de cómo podemos mejorar las políticas de drogas para que no lleguemos a ese punto, ¿no? Sí, claro, claro. Y además creo que están empezando a hablar de fentanilo justamente por esta herramienta política para dejar de hablar de las metanfetaminas, que ya es un problema en México desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Por justamente lo que mencionabas, por la disponibilidad exacerbada, ¿no? También que, pues bueno, es una de las... México encabeza, ¿no? Está dentro de los primeros 5 lugares del mundo como productor de metanfetamina. O sea que es muy probable que si vayas de viaje a Europa o a algún otro país y consigas metanfetamina, sea metanfetamina mexicana. Y entonces sí, de hecho es un problema. ¿Y cómo podemos llegar pues, a atender esto? Pues creo que nos servirá mucho voltear a ver a las investigaciones de Jaime Redondo, ¿no? De que está ahorita ahí en Canadá, haciendo todos estos abordajes de reducción de riesgos y daños, en donde implementan clínicas de administración segura, que eso pues en un principio en poblaciones conservadoras como la nuestra, pues dirían que de hecho están deteniendo este tipo de iniciativas aquí en México porque es, no, ¿cómo le vamos a administrar drogas a los usuarios, ¿no? ¿Cómo creen? ¿No? Pero pues bueno, ya se ha visto que eso reduce, como decía Mario, pues el número de personas consumidoras a lo largo del tiempo, ¿no? Ya hay muchas cifras en muchos otros países que han disminuido, y no solo los consumidores, sino bueno, también la sobredosis, y han disminuido también contagios, ¿no? Como de ITS, ¿no? Justamente por este pues proceso de compartir jeringas, ¿no? Sí, de hecho hay un ejemplo en Australia que se hizo donde triunfó justamente la visión, la política de reducción de daños y riesgos, en la que se hizo esta campaña de intercambio de jeringas para personas consumidoras y de sustancias, y eso redujo en un periodo de 10 años como 25,000, o sea, previniendo como 25,000 casos de infecciones de VIH y de hepatitis C. Sí, en muchos países del mundo justo se implementaron estas para, primero heroína, pero ahora también sabemos que pues justamente el fentanilo, que también se puede administrar por vía intravenosa, pues también es útil tener este tipo de intercambio de jeringas. Y otra cosa, por ejemplo, que es muy útil y que en Estados Unidos se ha popularizado muchísimo es la prueba de las sustancias, ¿no? Saber si realmente lo que te estás metiendo es la sustancia que crees o si está contaminada, bueno, entre comillas, contaminada con fentanilo, que por cierto les cuento que yo pedí un paquetito de tiras de detección en Amazon y la tienen detenida desde hace un mes en la aduana porque me dicen que es un producto que no es legal en México, ¿no? Y es como de, pues, es que no es fentanilo, son unas tiras para ver si detectar, hay, pero bueno, esa es otra batalla, ¿no? Pero es solo un ejemplo de cómo pues Claro. este tipo de medidas no necesariamente se tienen que implementar así como en todo el país, sino como en aquellos lugares donde sabemos que está medio, pues, donde empieza a haber un tema de consumo como en la frontera, para que pues no se expanda el problema después, ¿no? Sí, claro. Pues platícanos del cuarto. Que vamos con el cuarto punto, justo tiene que ver también con la metanfetamina de la que hablábamos ahorita, pero que es ligeramente distinto cuando hablamos particularmente del chemsex, ¿no? O chemsex, que es este fenómeno que se está dando en muchos países del mundo, digamos que se empezó a visibilizar en Europa, pero ya está presente en las Américas, en Asia y en otros lugares, y que está muy concentrado, digamos que en la comunidad LGBT, ¿no? Y que consiste básicamente en el consumo de algunas sustancias estimulantes, particularmente crystal meth, no metanfetamina o cristal, pero también existen otras drogas involucradas, como podría ser la mefedrona, que casi no existe en las Américas, el G, ¿no? O el GHB, la ketamina, pero digamos que el cristal es como el centro del fenómeno, ¿no? Y lo que está pasando con el chemsex es que pues existen muchos hombres gays, bisexuales, también mujeres trans, que están consumiendo cristal, pero que por las características de la misma sustancia tiene un altísimo potencial adictivo y por lo tanto genera cierta dependencia por parte de muchas personas. Y entonces, si bien el punto central tiene que ver con el consumo durante el sexo, particularmente algunas fiestas de sexo, orgías, ligues en aplicaciones, etcétera, pues también se está volviendo un asunto complejo porque pues después digamos que esto puede ocasionar algunos problemas relacionados con salud sexual, también como VIH y ITS, pero también algunos otros problemas de salud física, ¿no? O sea, como daños en algunos órganos, neurotoxicidad, pero también daños en salud mental, ¿no? Entonces,
es una cuestión bastante compleja que hasta hace unos 5 o 6 años no era tan visible en México. No es que no existiera, pero no era tan visible. Claro. Y hoy en día yo creo que la mayoría de personas de la comunidad LGBT pues nos damos cuenta que cada vez hay un conocido, un amigo, una persona cercana que quizás está desarrollando un consumo problemático de cristal, y por eso hay que hablar al respecto. Eventualmente tendremos un episodio sobre chemsex, pero ahorita nomás era como ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, claro, eso es una problemática que es mucho más visible en la comunidad LGBT, sin embargo, obviamente no es exclusiva, ¿no? Exacto. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues vámonos al punto 5. Bueno, el punto 5 de por qué estamos hablando de drogas es pues porque hay cosas chidas alrededor de ellas, ¿no? Pero aquí sí me gustaría no trivializar el tema y hacer esta aclaración, subrayado, cursiva, todo, en el que nosotros tres aquí presentes tenemos cuestiones de privilegio que permiten que justamente podamos tener experiencias chidas con algunas sustancias, ¿no? Para un uso lúdico recreativo. Porque, pues justamente, pues tenemos amigos, espacios enriquecidos, probablemente nos alimentamos bien, tenemos información, tenemos comunidad, que es el último punto, ya lo spoileré un poco, perdón, que va a tocar Drugs, pero entonces no es casualidad que podamos decir que tenemos experiencias chidas en el uso de sustancias. Pero no todas las personas justamente tienen acceso a estos privilegios, a toda esta información, etcétera, por lo cual es probable que mucha gente no pueda decir lo mismo, ¿no? Eso, y obviamente se entiende. Por eso hacer hincapié y recalcar en esta necesidad de la participación del Estado en este acompañamiento. Pero bueno, aquí les voy a comentar solamente una cuestión respecto de las personas que probablemente no... O sea, cómo tener posiblemente una experiencia chida, ¿no? Primero que nada, hay que observar la regla de oro que nos debe de regir, ¿no? Que es que si no consumes, no consumas, ¿ok? Eso hay que repetirlo. Si no consumes, no consumas, ¿ok? Pero bueno, ya si hemos decidido consumir, es importante observar las 3 S's por sus siglas en inglés, bueno, la triple S por sus siglas en inglés, que es substance, set y setting, ¿no? Las cuales hablan de circunstancias, de cuál sustancia, de dónde y de cómo, ¿no? O sea, digo, no sé, a lo mejor dependiendo el ánimo, qué sé yo, la sustancia también tendrá que ver con el espacio donde decides hacerlo, si puede ser un espacio controlado, en una fiesta, con la naturaleza, playa, qué sé yo, y el cómo, ¿no? De cómo sería este consumo de sustancias, pues para así a partir de esto poder tener justamente una experiencia positiva con las drogas, pues. Que yo esas 3 S's las he intentado como pasar al español para ya alejarnos del inglés, y les puse como sustancia, situación y sentimiento. Muy bien. Sí, que la situación como que quizás no se acerca mucho al setting, que sería como el lugar donde lo vas a hacer, pero bueno, sí como que se acerca, ¿no? La situación. Y sí, pues bueno, el sentimiento pues es como nos encontramos, si estamos pues tristes, ansiosos, como que todo eso hay que contemplarlo, ¿no? Antes de evaluar un posible consumo. Claro, y además en esto que mencionas, Mario, de respecto a un consumo pues adulto en su mayoría, ¿no? O sea, sí puede tener que ver con asuntos lúdicos, pero también sabemos que hay muchas sustancias que tienen pues un uso ritual, un uso terapéutico, un uso espiritual, medicinal, y en ese sentido el tratar de encasillar a todas estas sustancias ilegalizadas como algo que hace la gente mala para hacer locuras, es como de no, o sea, la verdad es que pues puede ser que algunas sí y también se vale, pero la verdad es que muchas otras se utilizan en muchos otros contextos, y entonces ahí es donde pues justamente tratar de meter todo en la misma canasta
pues tampoco es correcto y no ayuda en nada para realmente tener una claridad y una protección a la salud de las personas que deciden utilizar estas sustancias, ¿no? Claro, e incluso sabiendo todas estas cosas, una vez estando informados y atendiendo a lo mejor estas 3 S o triple S, que se escucha mejor, pues también podríamos tener experiencias negativas, ¿no? O sea, probablemente no estar preparados en algún momento. Y yo, bueno, complementando un poco a lo que acabas de comentar, Ricardo, no solo está el uso lúdico o el uso ritual o ritualesco, también está, que me gustó mucho como lo resolvieron en Canadá, el uso adulto, ¿no? Que ya como que se aleja un poco de esta visión de que lo vamos a usar para divertirnos o para la fiesta o bueno, el descontrol, ¿no? Así que, bueno, normalmente pues, las personas que no suelen divertirse de esa forma, sería como juzgado de esa manera, ¿no? Así de que, ay, no, eso es solo para los chavos, para irse a reventar y hacer esas cosas, ¿no? Entonces ya el uso adulto como que un poco nos aleja de eso y nos coloca quizás en una situación en donde estamos en nuestra casa, queremos llegar a relajarnos, así como te echas una copa de vino, porque ya eres un adulto funcional, bueno, en nuestro caso, que... O eso creemos. Eso creemos, exacto, pero bueno, intentamos. Sí, intentamos. O adultos más bien que tenemos las capacidades de decidir qué queremos y qué no queremos y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Claro que, pues bueno, como el alcohol sí es legal, pues bueno, hay campañas que promueven un uso responsable, ¿no? Así de como, si tomas, no manejes, ¿no? Y todo eso podrían aplicarlo para otro tipo de sustancias, ¿no? Así, oye, si vas a consumir cannabis, pues no manejes también, ¿no? Por ejemplo, o no manejes equipo o maquinaria pesada, ¿no? O no lo hagas en un penthouse si vas a consumir un LSD en un penthouse sin barandales, ¿no? Así. No le llames a tu ex. Sí, exacto. O sea, se pueden establecer muchas dinámicas para pues ir definiendo como un camino de un uso adulto, ¿no? Eso también ya se está haciendo con el cannabis y ya como que nos estamos alejando de la idea del uso recreativo al uso adulto. Pues muy chido, pues sí. Muy bien. Y el último punto me toca a mí, que es la comunidad, ¿no? La comunidad que se puede generar en este tipo de espacios, ¿no? Donde estamos hablando sobre sustancias. O sea, es una comunidad que debemos de pues, hacer aquí nosotros en este tipo de espacios, porque ya vimos que el Estado no se va a encargar de hacer eso, ¿no? No nos va a reunir o no va a empezar a hacer campañas de uso responsable. Entonces, pues bueno, necesitamos estos espacios para empezar a hablar de todos estos temas, porque sí es muy importante. En algunos episodios vamos a hablar en el futuro de, por ejemplo, como el potencial adictivo o el potencial que tienen las sustancias para producir una tolerancia, que también luego ahí como que el término adicción se está intentando como borrar un poco, reemplazar por uso problemático y por dependencia, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, cada sustancia tiene como su capacidad para generar una tolerancia a unas personas y a otras no. Y eso o sea, necesitamos saberlo, ¿no? Y estos espacios se tienen que crear para poder hablar de ellos. Por ejemplo, no sé, la cocaína no produce tanta dependencia si se consume de una manera esnifiada, pero si la fumas, ¿no? Tiene un alto potencial para generar una tolerancia en tu cuerpo o una dependencia, ¿no? Así, quizás es difícil, como ya estamos muy acostumbrados a hablar de adicción, es muy difícil no utilizar esa palabra en nuestras conversaciones, ¿no? Pero bueno, esta de tolerancia y dependencia pues sería como el análogo a la adicción. Y entonces, pues eso te hace tener un consumo más pues, responsable y a conciencia, ¿no? Como de decir, híjole, es que si me están sacando aquí esta pasta de cocaína, es muy probable que me den más ganas de consumirla, porque al ser esta vía de administración más propensa a generar estos procesos de dependencia, de tolerancias orgánicos, entonces, pues bueno, es más peligroso, mejor no lo hago, ¿no? Me abstengo y me espero hasta que la esnife, no sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Y eso solo se puede generar en este tipo de espacios, ¿no? Que donde estamos hablando, se pueden acercar, nos escriben, oye, mira, ¿qué pasaría así, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es básicamente el punto de comunidad, de generar espacios donde podamos, pues, hablar sin tapujos, ¿no? Sin prejuicios, hablar entre pares y pues bueno, darnos todo este tipo de información y acompañarnos. Claro, y además hay otro tipo de comunidades que creo que han sido fundamentales a lo largo de la historia, particularmente en el siglo XX-XXI, ¿no? O sea, como ya hablaba Mario, que si los clubes canábicos.
por ejemplo, las comunidades que se crean alrededor de las fiestas electrónicas, donde la misma banda pues se aconseja de cómo utilizar cierto tipo de estimulantes y que esto te va a hacer esto te va a hacer el otro, te está pasando algo, pues ya más o menos sé por dónde va, ¿no? O sea, o incluso otro tipo de comunidades, por ejemplo, entre las personas en situación de calle, que son usuarias de fentanilo, que son usuarias de cristal, y que pues también, bien que mal, pues se cuidan entre sí, ¿no? O sea, porque sabemos que ni la policía, ni el gobierno, y muchas veces tampoco el sector salud va a venir a cuidarnos, y entonces pues tenemos que tener esta conversación entre quienes usamos alguna sustancia, ya sea desde alcohol y tabaco hasta quien se inyecta heroína, ¿no? Y en ese sentido, pues al tener espacios para hablar, pues sin tantos tapujos y obviamente pues acompañados de, sobre todo de evidencia científica y también basados en una perspectiva de derechos humanos, pues era relevante para que la banda diga, bueno, yo he decidido consumir, o yo sé que mi hermano está consumiendo, o que mi roomie, mi mamá, quien sea, y entonces me voy a informar para que, uno, para quitarme un poco las telarañas y los estigmas de la cabeza, pero dos, para saber qué podría hacer en caso de que a la persona cercana o a mí misma necesite algún tipo de apoyo algún día. Pues de hecho ofrecer este espacio justamente para eso, ¿no? Para resolver cualquier duda o que la gente se pudiera acercar, y nosotros también en lo individual, pues con las puertas abiertas para si podemos echar la mano en algo, ¿no? Justamente. Claro. Sí, pues bueno, Esos han sido los 6 puntos de la semana. Y pues ya. Y bueno, pues ¿dónde nos pueden encontrar la gente? ¿Cuáles son las redes sociales? Ok, nuestras redes sociales, el podcast es Disociades MX en Instagram. El Disociades, la E es una X. Disociades MX. Y bueno, aquí cada quien pues tenemos nuestras redes sociales. En mi caso, yo soy Farmadrux con F, Farma. Pero yo soy Farmadrux o yo soy espacio Farmadrux. No, solo Farmadrux. Okay. Muy bien. Sí, exacto. Y es Drux, D-R-U-X. Viene de Andrux. Circunstancialmente quedó con Drux de drogas. Justo yo tenía esa duda. Muy conveniente. Sí, muy conveniente. Me encanta. Sí. ¿Y tú, Mario? Yo, mis redes sociales son Instagram, que es Mendovas, con B de burro y Z. Y ahí estaré compartiéndoles memes de marihuanismos y gatitos. Excelente. Y bueno, yo soy Baruch Dom, Baruch con B de bueno y Dom de Domínguez, no de dominante. Y estoy presente en Twitter, Instagram y Threads. No sé si toda la gente sigue usando Threads, pero yo sigo subiendo cosas ahí. Pero bueno, ahí podemos responder pues algunas preguntas. También estamos abiertos a escuchar comentarios o de qué cosas que les gustaría que habláramos en este podcast. Y pues bueno, agradecerles muchísimo su atención. Esperamos que les haya gustado, que nos recomienden con sus amigues, familiares. Iba a decir con sus tías, pero no sé si a sus tías les interesa saber de estos temas. Igual y sí, pero, igual y sí. Pero bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Pues bueno, nos vemos. Metanfetamina para Es cierto. eso. Es cierto. Sí, ya ven, a sus tías Muy de también. tías. Bueno, de tías de antes, de los 80s. Wow, okay. No lo sé. Bueno, no sé. nos vemos, amigos. Bye. Ay, Esto fue Disociados. Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de drogas. Nos escuchamos la próxima semana.